Salud, muchachos. No sé si se puede mostrar videos bebiendo un caldo de, de las Galias, ¿no? Como dice Santiago Posteguillo en sus libros sobre Roma. Pero bueno, él estaba tomando un vinito y bueno, salud. Un día, una noche de mierda, perdimos con San Silencio, pero bueno, no importa, ¿qué vamos a hacer? Estaba haciendo un poco de retrospectiva, estaba viendo un video me fui al canal de Pablo Carroza, obviamente, para ver a ver qué había opinado de lo que es Vélez, de cómo se jugó hoy, y me fui para atrás y no sé por qué me acordé del Tano Fassini. Ah, porque lo nombró a Hugo Balazzone en una nota, en un editorial de Pablo sobre una entrevista que le hicieron a Miguel Ángel Russo, no sé si fue en Teis Sport, en Teis Sport fue, que estaba un ex jugador de River, ahora devenido en periodista deportivo, no recuerdo el nombre, es uno rubio que jugaba en River y después jugó en Europa, no recuerdo su nombre. Bueno, es medio paralelo a la memoria que tiene él, porque generalmente el relator cuando él comenta le pregunta sobre cuando él era futbolista y dice que no se acuerda nada, así como yo no me acuerdo el apellido de él. Este, Creo que el apellido de él es parecido a una tribu germánica que invadió Italia, pero no me acuerdo el nombre. Habría que preguntarle a Borges. En casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? El loco de la Lef. Bueno, no importa. Y estaba Hugo Balazzone, que creo que es el único, me parece que es el único periodista de los medios tradicionales que le está yendo muy bien, y en esto lo contradigo al Duca, que le está yendo bien en la red, en la web, en YouTube, digamos, por el hecho de juntarse estratégicamente con dos tipos que la tienen muy clara en la cuestión de streaming, como es Carra allá en Rosario y Leo en Mar del Plata. Este, ¿Y por qué me acordé de Hugo? Porque Hugo rescató del olvido, y así lo digo, así derecho, quizás porque ya estaba jubilado y porque ya está repodrido de los medios, pero rescató para las nuevas generaciones. Yo me veo como un tipo joven, pero ya sé que no soy no formo parte de la juventud de los 90 o de la juventud del menemismo, como fue en mi época, digamos, soy un tipo de 50 años y yo tuve el lujo de poder disfrutar a todos estos periodistas de fuste, y por eso digo, este aplauso que hago para Hugo Balazzone de haber recuperado para las nuevas generaciones al Tano Juan Fassini. Le dicen el Tano porque nació en Italia, bien en el norte de Italia, se notan así colorado, ojos claros, es bien el típico del Tano del norte, más alemán, más germánico, más austríaco que latino, digamos, más septentrional que meridional, con una disciplina férrea. Y yo al Tano Fassini lo pongo en un conjunto de periodistas gloriosos que tuvo el periodismo deportivo argentino, como fue, o como lo sigue siendo por suerte, Guillermo Salatino, en tenis, Chicha Almosni, Juan José Moro, que gracias, bueno, a toda la fuerza que le puso Vilas, Clerc y Sabatini, Jaite y demás que vinieron con el tenis, aparecieron estos periodistas que, bueno, que son monstruos, ¿no? Es decir, hablar de Salatino, de Chichalmosni, de Moro en tenis es hablar del deporte mismo, ¿no? Obviamente de Cherkis, que creo que ahora está pasando una mala época de salud en el tema fútbol, en el tema boxeo, gente que todavía sigue activa como Walter Nelson, digamos, gente que se fue como Ulises Barrera, el Tano Fassini tanto en fútbol como en automovilismo, o el mismo profesor Juárez, que sigue estando comentando las carreras generalmente de turismo carretera, en Campeones, ¿no? Ahora es decir, toda una vida con la familia, al lado de la familia Leniani, y todavía sigue estando ahí en la parte técnica y de comentario de las carreras.
Antes lo seguía bastante, ahora ya no lo sigo tanto. Me desenamoré un poco del automovilismo deportivo, en una época era un fanático enfermo, principalmente del Dakar. Pero bueno, ahí está una cuestión que un día me voy a poner a charlar un poquito de lo que fue el Dakar en mi vida, allá por el año 2015, 2016. Pero en esta ocasión, en esta pequeña editorial, le quería rendir homenaje al Tano Fassini, y quiero hablar para las generaciones modernas, ¿no? Para estos pibes de 20, 20 y pico de años que están viendo en Colapinto, que está corriendo en Fórmula Uno y que obviamente hay muchos pibes que quizás por ahí se levanten a la mañana a ver Fórmula Uno o se queden hasta la madrugada si corren en lugares más recónditos para ver cómo anda el pibe, y por ahí lo escuchan en los streaming a Balazone y dicen, che, ¿quién es el tipo este que habla, este con voz así, tipo voz de lija? Bueno, ese tipo es un sabio, un tipo que es de la época que el periodismo se hacía no en escuelas, sino que se nacía por cultura general, en donde obviamente la biblioteca en la casa del periodista era básica en el sentido que tenía que haber una biblioteca, no es que fue una biblioteca básica, había de todo en esa biblioteca. El ejemplo es Antonio Carrizo, Luis Pedrotoni, Dante Panzeri, y seguramente el Tano Fassini también debe tener una biblioteca inmensa desde el punto de vista de humanístico como de técnico, porque el padre de él tiene, creo que fue profesor en escuelas técnicas, y el padre era técnico de la fábrica militar de aviones, creo, vino en la época del peronismo, un poquito antes, bueno, después del final de la Segunda Guerra Mundial. El Tano debía ser chico, pero tiene lo que yo digo, ese ser nacional del siglo XX, ¿no? Que es esa mezcla de argentino y tano, en donde se mezclan las dos querencias, ¿no? Es decir, y una gran sabiduría, una gran calidad técnica, una gran, yo diría, honestidad intelectual, ¿no? Que ahora habla tanto el Duca del tema de la honestidad intelectual. Lo puso de vuelta de moda esa frase, y yo me acuerdo de teniendo 11, 12 años, en el año 85, 86, escuchar Radio Continental cuando Víctor Hugo, ese Víctor Hugo que estaba muy alejado de las cuestiones políticas, estamos hablando de la década del 80, chicos, no olvídense del Víctor Hugo post 2003, 2004, 2005, no me acuerdo, post en la entrevista que le hace La Nata, en donde él fustiga terriblemente al gobierno kirchnerista. Después no sé qué pasó, que se dio vuelta. Pero en esa época había una competencia muy grande, yo les cuento, entre Radio Continental y Radio Rivadavia. Todavía vivía el Gordo Muñoz, y los comentaristas del Gordo Muñoz era o Macaya Márquez o Oscar García Blanco. Pobre García Blanco, murió por el destrato que muchas veces Argentina le da a sus ciudadanos, a sus hijos, pero bueno, ese es otro tema, del 2001. Y en Continental, una vez que se va Néstor Ibarra, que era el comentarista con Víctor Hugo, cuando Víctor Hugo llega a la Argentina va a Radio Mitre, creo, si mal no recuerdo, generan Sport 80, y después va a Radio Continental y crean Competencia, que era como una especie de competencia, entre comillas, a la oral deportiva, la Radio Rivadavia, que todavía seguía siendo la institución informativa deportiva en la radio, la que se llamaba la oral Edmundo Campañales. Esto es muy viejo lo que les estoy contando, muchachos, pero bueno, es parte de por qué Argentina salió campeón en el 2022 en Qatar. Es decir, los que vieron a Argentina campeón del mundo en Qatar, es decir, no se dan cuenta toda la herencia, tanto periodística como deportiva, que hay con el fútbol argentino, y que alguien que nació en el año 74, el año en que creo que uno de los mejores equipos de todos los tiempos, Holanda, jugó un mundial, no podemos estar alejados de eso. Y alguien que se crió viendo televisión, escuchando radio, leyendo el gráfico, te pega.
Volviendo al Tano Facini, el Tano en un momento se convirtió, creo que turnaba un poco entre Apo y él, pero principalmente él en una época estuvo muy fuerte como comentarista de los relatos de Víctor Hugo. Entonces, si vos combinabas al relato que te hacía Víctor Hugo, que te armaba toda una película del partido, entonces era una cosa como una batalla mitológica, te estaba contando Waterloo y era un partido de fútbol entre River y Argentinos Juniors, y encima te lo comentaba el Tano Facini. Era muy grosso. Por eso el agradecimiento eterno a Hugo Balazone, que rescató del olvido, digamos, y le muestra, porque Hugo más o menos de mi generación, creo que yo soy un poquito más grande que él, 1 o 2 años más grande, pero seguramente habrá escuchado allá en Ferré las audiciones de Continental, de competencia, cuando estaba Víctor Hugo, Alejandro Apo, un muchacho que falleció que se llamaba Alejandro Siosia, creo que era un gran periodista. Empezaba a aparecer Gustavo Sima, que ahora relata en La Red. Yo me acuerdo del primer día, estaba escuchando, no me acuerdo qué partido fue, que Víctor Hugo dice, miren, tengo acá un cassette que me trajo el padre de un chico que se llama Gustavo Sima, que tiene un gran futuro, y relata los partidos en un pasacassette. Y bueno, y tuvo Víctor Hugo el tino de, bueno, de poner el cassette como el chico relataba los partidos de fútbol. Me quedó grabado eso. El otro día estaba escuchando La Red en los partidos de la Copa Argentina y me enteré que ahí estaba relatando Gustavo Sima, es decir, el tipo hizo una profesión de su vocación de chico, más o menos un pibe de mi edad. Me alegro por él. No todos tuvimos esa ventaja en la vida, o por ahí esa planificación estratégica. Y por eso, bueno, ahora este canal nos sirve para expresarnos un poco, ¿no? Pero lo bueno es bueno, vuelvo a repetir, que Hugo trajo del absoluto ostracismo al Tano, que yo creo que las nuevas generaciones no debían tener absolutamente ni idea de quién era, y ahora pueden escuchar un tipo que con sus afirmaciones de persona mayor, de persona grande, con una mentalidad absolutamente clara, es decir, está perfectamente, te puede enseñar, y aparte también tiene tiempo de orinar a veces algunas cosas y eso es interesantísimo. Le agradezco nuevamente a Hugo por esta... No, a ver, este no es una editorial mamadera ni nada por el estilo. Es editorial Justicia. Es decir, que alguien se acordó de los tipos que formaron nuestra niñez y nuestra adolescencia. Es decir, que aparezcan todas estas personas todavía es un lujo en ese sentido, y seguramente para las generaciones que ahora pintan 20 años, mismo la generación de mi hijo que tiene 14, seguramente dentro de 20, 30 años cuando lo escuchen hablar a Mariano Clos, que quizás por ahí ya no esté relatando, seguramente van a decir, uy, mirá Marianito cuando relataba. Bueno, porque ahora no hay los relatores de la categoría que había en aquella época, creo que el único es Mariano, que es de mi generación. Pero bueno, nosotros estuvimos intoxicados, gracias a Dios, por todos estos fenómenos, y tipos que, vuelvo a repetirle, era la época en que el periodismo se generaba en la universidad, en la facultad de Derecho, generalmente, o en una biblioteca de un fanático enfermo lector. Un gran ejemplo es Antonio Carrizo, por ejemplo, que era un tipo que podía tener dentro de todo las pelotas bien puestas desde el punto de vista intelectual para sentarse y enfrentar cara a cara a Borges y a tipos como a Sábato. Quizás un Sábato por ahí era un poco más fácil de entrevistar, porque era un tipo que venía de las ciencias duras y quizás por ahí con preguntas más directas y más estructuradas se podía llegar a hacer una entrevista más cómoda para el entrevistador. El tema era seguramente hacer alguna pregunta al gran Giorgi, que ahí te podía llegar a pintar la cara sin darte cuenta y hacerte pasar a vos como un gran tipo mientras te estaba seguramente orinando desde la punta del Cabana, de la última terraza del Cabana.
con su famoso perdón, que no sepa, pero yo le quiero preguntar lo siguiente, y ahí prepárate porque venía la meada. Bueno, estos periodistas son más o menos de aquella época, de esa generación, no salían de escuelas de periodismo, no estaba ese negocio que surgió a partir de los 90. Bueno, el taller Escuela Agencia TEA arrancó en los 80, pero digamos que todo este tema del periodismo deportivo como formación profesional, digamos, pedagógica, arranca fuerte en los 90 con una gran cantidad digamos, de institutos de nivel terciario, no digamos universitario, para formar chicos que querían estudiar periodismo, específicamente deportivo, y no por ahí comerse, no sé, quizás 4 o 5 años haciendo periodismo político para después poder hacer periodismo deportivo. Es lo que generaba que antes los tipos pudieran ser muy hábiles en lo deportivo, en lo político, en lo social. Un ejemplo que a mí no me caía nada bien, pero veía que era un tipo que era hábil en muchos sectores, por ejemplo, era Néstor Ibarra, o el caso de Mauro Viale o Goldfarb, como era verdaderamente su apellido. Así que bueno, para resumir, nuevamente un aplauso, un agradecimiento a don Hugo Balazone, que la verdad que se pasó en rescatar del olvido a una leyenda del periodismo argentino como es el Tano Juan Facini. Auguro.